Muy buenas chicos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a mi experiencia con la MacBook Pro. En este vídeo os quiero contar los pros y contras y sobre todo contaros todo lo que debéis saber para saber si vale la pena o no. Así que nada, darle like, suscribiros que es totalmente gratis, poneros cómodos que empezamos. En esta parte del vídeo os quiero hablar sobre Clean My Mac. Para que se pregunte qué es Clean My Mac, pues con Clean My Mac, si tu ordenador va lento o está desorganizado, este programa te permite optimizar y limpiar tu Mac. Puedes eliminar archivos basura, liberar espacio, desinstalar aplicaciones no deseadas por completo y por supuesto proteger tu Mac de malware así como de amenazas. Todo lo tienes en un par de clics. De hecho os lo muestro aquí para que veáis un poco de lo que hablo, ya que es muy pero que muy fácil utilizarlo, y es que como veis tiene diferentes apartados, por lo que dependiendo de lo que necesitemos, pues nos vamos al apartado en concreto y podemos llevar a cabo aquello que necesitemos. Pero también Clean My Mac nos permite un análisis más profundo para eliminar cualquier tipo, como he dicho, de malware o de posibles amenazas. Personalmente lo utilizo todos los días, ya que es algo que ya utilizaba de antes, por lo que me ha hecho mucha ilusión trabajar con ellos. Por supuesto os dejaré los enlaces de descarga justo debajo, o si no en algún comentario fijado para que podáis descargarlo. Si lo descargáis desde ese enlace me estaréis apoyando directamente a mí, así que os lo agradezco un montón. Y por último agradecer a los chicos de Clean My Mac que se han portado muy pero que muy bien. Y ahora sí, continuamos con el vídeo. Como ya sabéis, siempre empiezo por el unboxing, así que aquí os muestro lo que nos llega en la caja. Pero debo decir que los que seáis miembros del canal, porque sí, van a salir las membresías del canal, vais a tener contenido exclusivo, como por ejemplo, en este caso el unboxing completo de la MacBook Pro. Así que como digo, lo tenéis en la membresía, si no os lo dejaré en la descripción. Y bueno, en primer lugar, abriendo la caja, lo primero que veremos sería la MacBook Pro. En este caso es la de 14 pulgadas. Y lo siguiente que veríamos sería las instrucciones, una guía rápida, también incluye los stickers de color negro. Y personalmente sí que le echaría un vistazo a la guía rápida, pero no os preocupéis, aquí os lo voy a explicar todo. Lo siguiente que nos llegaría sería el cabezal de carga, que en este caso es de 96 vatios, es bastante grande. Tengo que decir que este cabezal de carga súper rápida solo se incluye en los procesadores Max, es decir, si te vas a por un modelo Pro no te llega, aunque la Mac sea una MacBook Pro. Y si no queda muy claro, os lo dejaré justo por aquí por pantalla para que veáis el modelo Pro y el modelo Max, para que veáis un poco las diferencias. Y por último, pero no menos importante, un cable USB-C a MagSafe. Como ya sabéis, el MagSafe, la curiosidad que tiene es que se carga mediante un imán y prácticamente es como una carga con pines, pero que muy cómoda. Debéis saber que este cable tiene una longitud de 2 metros y además es trenzado, lo cual evitará que se enreden con muchos más cables que normalmente nos pasa. Y prácticamente eso sería el unboxing, así que pasamos al siguiente punto. Como os he dicho antes, si queréis ver el unboxing completo y más vídeos solo exclusivos para miembros, lo tenéis justo debajo, que os lo dejaré, el cual es muy muy interesante. Y pasamos al siguiente punto, que es sobre el diseño y su construcción. Aquí os tengo que comentar un par de datos técnicos. Primero que nada, hablemos del modelo exacto que es, y se trata nada más y nada menos que la MacBook Pro de 14 pulgadas. Si me preguntáis por qué no fuiste a por la de 16, en el vídeo de la membresía os lo cuento, pero aquí os lo digo de manera resumida, y es que en lo personal veía que la MacBook Pro de 16 pulgadas era demasiado pesada, y creedme que la MacBook de 14 pulgadas ya pesa bastante, con lo cual tienes que tener un buen motivo por el cual vayas a por la de 16 pulgadas, que por cierto pesa 2 kilos. Pero bueno, hablando de la MacBook Pro de 14 pulgadas, la construcción es en aluminio, tiene un peso de 1.63 gramos, es decir 20 gramos más, porque este incluye el procesador M2 Max. Sé que también están los modelos M3 y próximamente saldrán los M4, pero yo os hablo de mi experiencia personal. Y como veis, el color que adquirí fue el color plata, porque en lo personal venía de una Mac Mini y me gustaba mucho su color, así que cuando me llegó esta Mac, la verdad es que estoy encantado. Además que en el verano, si sales con esto a la calle, el color de por sí va a repeler la luz del sol. Esto puede parecer poco interesante, pero creedme que en ciertas situaciones evita que se recaliente más el dispositivo. Y para finalizar, esta Mac tiene 30 núcleos de gráfica y 32 GB de RAM. El almacenamiento que compré fue de 1 TB y en mi caso en concreto tuve la suerte de poder encontrarla en oferta, así que ese es el resumen un poco del vídeo. Pero lo importante aquí es, vale, muy bien, eso es todo lo que tiene, pero ¿qué es lo que puede hacer? Así que vamos paso por paso, como por ejemplo hablar de los puertos, que es muy interesante. Para el que no lo sepa, esta MacBook Pro ya contiene puertos muy importantes, sobre todo para los creadores de contenido, como puede ser, empezando por el lado de la derecha, tenemos una entrada de tarjeta SD. Esto es muy importante para los creadores de contenido y también para gente que se dedica a fotografía o todo lo que tenga que ver con el mundo del vídeo, porque nos va a ayudar directamente a introducir la tarjeta y puede transferir nuestros datos mucho más rápido. Además también contamos en este lado con una entrada de USB-C, aunque ya me adelanto y os digo que todos los USB-C que tienen, que son 3, son USBs de alta velocidad. De hecho se los conoce como Thunderbolt 4, que es una de las entradas de USB-C más rápidas. Y para terminar, súper importante, contiene una entrada de HDMI. Si no me equivoco, la entrada es de 2.1, por lo que se puede conectar a diferentes monitores, incluso 4K, y si no me equivoco también incluso 8K, pero os lo dejaré si no por aquí debajo escrito. Y antes de pasar al lado de la izquierda tenemos también un buen teclado, la verdad es que es súper cómodo, os lo contaré un poquito más adelante en mi experiencia. También el trackpad,
que es la zona de lo que viene siendo el ratón, para quien no lo entienda, es altamente sensible, y a los lados también tenemos los altavoces, que la verdad es que suenan espectacular. Me ha sorprendido lo muy bien que suena. De hecho, me da la sensación a veces que estoy con un tele gigante, pero no, es una Mac bastante pequeña y con muy buen sonido. Pero me estoy yendo por las ramas, terminemos con el tema de los puertos, y es que en el lado de la izquierda tenemos también dos entradas de USB-C de alta velocidad, que por cierto también se puede cargar la Mac directamente desde USB-C, lo cual puedes utilizar tu cargador del móvil para cargarla. Por último tendríamos la entrada de jack 3.5 mm. Esto es una entrada de jack de alta impedancia, quiere decir que se pueden conectar todo tipo de auriculares, incluso auriculares de estudio, lo cual para la gente que se dedique incluso a la música le va a servir muchísimo. Y por último, pero no menos importante, de hecho es lo más importante, es cómo cargamos la Mac con una entrada de MagSafe. En este caso, como digo, es mediante imanes y bueno, son realmente pines lo que se conecta para cargar, pero como os he comentado antes, tenemos una ultra carga rápida de 96 watts, lo cual es de muchísima ayuda. Y ahora sí, pasemos al siguiente punto, que es el tema de la pantalla. Y es que tenemos una pantalla de 14 pulgadas. Si alguien me pregunta, Fer, ¿el tema del notch molesta o no molesta? Lo cierto es que no, con el tiempo te olvidas, y aunque sí que siento que Apple podría haber quitado ese notch y poner una cámara muy pequeña, como por ejemplo la del mismo iPhone colocada ahí, ya hubiese sido más que suficiente. Pero no lo han hecho así, porque aquí lo que se quieren distinguir del resto es a nivel estético, y la verdad es que no molesta, te acostumbras a ello y punto, es así. Tal vez a los primeros minutos lo ves un poco, la primera hora o el primer día, pero a los par de días se te olvida, y a las semanas yo la verdad es que ni me acuerdo. Es más, me atrevería a decir que con el tiempo incluso lo ves hasta bonito. Y sobre la pantalla, y es que es una pantalla retroiluminada por mini LED, que tiene hasta 1600 nits de iluminación, es decir que es bastante brillante, y contiene el ProMotion, que viene siendo los 120 Hz. Creo que las MacBook Air no tienen los 120 Hz, pero lo quiero decir por si alguno no lo sabe. Y en cuanto a la resolución, en el caso de la de 14.2 pulgadas, tenemos una resolución de 3024 por 1964 píxeles, lo cual es una pantalla, sí, de alto nivel, muy buen brillo, muy buen contraste, y aquí incluso se puede modificar un poco los tonos, pero bueno, lo he dejado tal cual como me ha llegado de fábrica y he continuado. Y aquí viene seguramente lo más importante, y es el rendimiento. Como os he dicho, tiene 32 GB de RAM con 30 núcleos de GPU y 12 núcleos de CPU, lo cual es una bestia. Y por cierto, el ancho de banda, que este fue el motivo por el cual la compré, de 400 GB por segundo, es una locura. Las MacBook Air vienen entre 100 y 120 más o menos, dependiendo del modelo, o 150. En los procesadores Pro son 200, pero en los procesadores Max son 400. Y bueno, si te vas al Ultra, pues son 800, que es una locura. No sé quién necesita tanto, pero bueno. Pero la pregunta es, vale, y con todo esto, ¿qué es lo que puedo hacer? Pues aquí os cuento el uso personal que le he dado. Principalmente mi uso ha sido para editar vídeos, concretamente en Premiere. He utilizado la versión de 2024. También he utilizado otras aplicaciones o programas, como puede ser Photoshop, también del 2024. Y la verdad tengo que decir que se ha comportado muy, pero que muy bien. Otro programa que también he utilizado ha sido Photoscape X, que es un editor de fotografía, que en lo personal es donde hago las miniaturas, pero también me ayudó bastante de Photoshop, además de navegar por internet y consumir contenido. Pero si alguien me pregunta, Fe, ¿y los juegos qué tal? Pues aquí os tengo que decir la verdad, y es que yo no juego videojuegos si no es en la consola. En mi caso, la MacBook Pro solo está específicamente para trabajar. Si quiero jugar, directamente me voy a la consola, pero lo cierto es que no lo he probado con videojuegos. Pero sí que soy consciente de que puede tirar con cualquier videojuego, como puede ser GTA, Minecraft, el LOL. Tras el uso que le he dado, seguramente os preguntaréis, vale, ¿y se calienta? ¿Suenan los ventiladores? Y es que a diferencia de los modelos Air, las MacBook Pro sí que contienen ventiladores. Y si me preguntáis, ¿alguna vez se encienden los ventiladores tras meterle mucha caña? Primero sí que debéis saber que yo edito todos mis vídeos en 4K, todo lo exporto también en 4K, y uso diferentes capas, además de corrección de audio, estabilizador de imagen, corrección de imagen, en definitiva, son muchas cosas al mismo tiempo. Y es decir que sí, coge temperatura, pero no llega a sonar en ningún momento. Y al mismo tiempo estoy utilizando más aplicaciones, como por ejemplo Photoshop, para hacer alguna miniatura. En ese punto sí, llega a coger una alta temperatura. Y si me preguntáis, Fer, ¿pero los ventiladores se activan o no? ¿Suenan mucho, poco? Lo cierto es que no suena absolutamente nada. Solo fue una vez que los escuché ligeramente, y porque puse literalmente el oído ahí cerca de los ventiladores para ver si hacía algún tipo de ruido. Y lo cierto es que hacía un ruido muy pero que muy leve, y solo lo he escuchado una vez en estos 3 meses de uso, que como os he comentado al principio del vídeo. Seguramente si me preguntáis dentro de un año, pues tal vez se recaliente un poco más, puede que no, pero como digo, aquí todo depende del tipo de uso que le des. Pero para un uso común, como es navegar por internet, consumir contenido, no se recalienta para nada. Es más, yo siempre lo utilizo como monitor externo y no, se navega totalmente normal, no coge temperatura. Coge temperatura, como os he dicho antes, cuando exportas un vídeo. De ahí a ese ruido o lo que sea, no hace nada extraño, se comporta muy bien, y de hecho me sorprende el rendimiento tan extremo que tiene. De hecho lo tengo activado en modo ahorro de energía, que ahora hablaré sobre la autonomía, cuántas horas aguanta y demás. Pero en definitiva, el tema del rendimiento estoy muy contento, ya que nunca he tenido un ordenador tan potente, de verdad. Tuve mucha suerte de encontrar esta unidad, y sobre todo en oferta, que como digo lo tenéis en el vídeo del unboxing. Y ahora sí hablamos de algo más importante aún todavía, y es
es el tema de la autonomía. Y es que según Apple tiene una autonomía de 18 horas, pero aquí es que depende del tipo de uso. Si estás navegando por internet no va a consumir lo mismo que si estoy exportando un vídeo y al mismo tiempo estoy utilizando Photoshop. No, va a ser muy distinto el uso, por lo tanto la autonomía va a depender del rendimiento o de la caña que le metas. Pero si tuviera que resumirlo en un punto, es que tiene una muy buena autonomía e incluso dándole un uso muy pero que muy exigente, que es mi caso. Y la máquina rinde muy bien, desde que está a un 80-90% cargado hasta el 20 o 10% de batería, rinde al 100%. No pasa lo mismo en Windows, que cuando desconectas el cable de carga empieza a rendir mucho menos, pero en este caso las Mac sí rinden exactamente igual con o sin cable de carga, lo cual es espectacular. Y esto puede sonar mucho a marketing y tal, pero es que es la verdad. En este caso en concreto las MacBook Pro rinden muy bien, lo cual te lo puedes llevar de viaje tranquilamente si te vas un día y vuelves. Incluso te lo podrías llevar sin el cargador. Es una pasada. 96 vatios de carga, es súper rápido como se carga. Y sí que debéis saber que los MacBook Pro de 16 pulgadas tenemos de 140 vatios, lo cual también es una locura. Y también tenemos más autonomía, que si no me equivoco son 22 horas, pero como digo depende del uso. Aquí también tengo que decir que si lo usas solo para navegar, consumir contenido, tendrás mucha más autonomía, por lo que la Mac va a estar más horas en funcionamiento. Pero como digo, todo depende del tipo de uso. Y también quiero hablar de otro punto súper importante, que es sobre el teclado y el trackpad. La verdad es que yo nunca le había mostrado tanto interés a este punto, pero es muy diferente el teclado de las MacBook Air con el teclado de las MacBook Pro. El teclado de las MacBook Air tiene como el teclado un poquito más delgado, lo cual no es malo, pero sí que es cierto que cuando pasas a un teclado de las MacBook Pro son un poquito más altas las teclas, lo cual da una sensación un poquito más agradable y sobre todo más cómodas. Esto puede parecer una tontería, pero cuando estás muchísimas horas escribiendo, sea que esté haciendo un guión, esté haciendo un trabajo de lo que sea, es importante que las teclas sean un poquito más altas, y en el caso de las MacBook Pro son muy pero que muy cómodas. Esto no quiere decir que las MacBook Air no sirvan para nada, no es así. De hecho, por aquí os dejo la review de la MacBook Air que me dejaron, y la verdad tengo que decir que no hay tantas diferencias, pero sí que siento que cuantos más horas lo usas, más se nota. Y en el caso del teclado de las MacBook Pro son una maravilla. También quiero hablar del trackpad, que es lo que viene siendo la parte del ratón. En este caso es un trackpad ultra sensible, es súper amplio. En el caso de las MacBook Air son un poquito más pequeños, pero también van bien. Pero sí que es cierto que en el caso de las MacBook Pro son más amplias. Y ya si te vas al modelo de 16 pulgadas, es más amplio todavía el espacio, lo cual es mucho, pero que mucho más cómodo. También es cierto que puedes utilizar un ratón, sí, pero en mi caso personal me he acostumbrado tanto a utilizar el trackpad que no me imagino ya utilizándolo sin trackpad. De hecho, tiene funciones muy similares al iPad, que también os dejaré por aquí una review del iPad y trucos y demás. Si no, daros una vuelta por mi canal, vais a encontrar muchísimos vídeos, por eso digo que os suscribáis. Es totalmente gratis y como digo, me ayudáis un montón. Pero como os decía, el tema del trackpad me parece una pasada. De hecho, otras personas que han podido probar el trackpad de la MacBook Pro les ha encantado. Es muy diferente y la verdad es que aquí Apple tiene muchos años de ventaja frente a la competencia, y es así. Y pese a que he utilizado portátiles también de Windows muy actuales, la verdad es que los trackpads de las MacBook Pro están muy por delante que la competencia. Otro punto súper importante también es hablar del sonido y de la cámara. Sobre el sonido ya me adelanté un poquito, pero os tengo que decir que el sonido es impresionante. Os dejaré por aquí una imagen para que veáis la cantidad de altavoces y subwoofers, creo que se dice, lo que son los bajos de las Mac. Son muy diferentes a las MacBook Air. Lo he escuchado con el volumen al máximo y es una locura. De hecho parece un altavoz, como os dije antes, parece una televisión grande pero puesta en un tamaño muy pero que muy reducido. Aquí los ingenieros de sonido de Apple, la verdad es que van a años luz frente a la competencia, porque yo no he escuchado un volumen tan bueno y un tamaño tan reducido. Aunque esto de por sí no me sorprende tanto, porque los iPhone también tienen un muy buen sonido, los iPad también es una locura, y obviamente los AirPods, que son uno de los mejores auriculares que más se utilizan en el mundo, también son una locura, por lo que en este campo Apple la verdad es que va muy por delante. Y en cuanto a la cámara, aquí tengo que decir que es una cámara 1080, es una cámara en mi opinión súper básica, podría ser del iPhone 8 o del iPhone X, que de hecho a Apple le costó mucho introducir las cámaras 1080, yo diría que es bastante estándar, se ve muy bien, se ve muy similar a la de los iPhone, y también tiene ciertas funciones muy interesantes como poner el fondo desenfocado y ese tipo de cosas. Y sobre el tema del micrófono, que no os he dicho, por aquí os dejaré una prueba para que veáis qué os parece, y en mi opinión tiene un buen micrófono, pero os la dejo aquí. Bueno, esta es la prueba con la webcam de la MacBook Pro. Así es como se ve y así es como se oye directamente con los altavoces, perdón, con los micrófonos que tiene. También debéis saber que hay una opción para grabar con el iPhone, es decir, que podéis utilizar vuestro iPhone para utilizarlo como webcam. Y lo último que quiero dejaros es una prueba de sonido para que veáis cómo se oye con estos altavoces. Os recomiendo que os coloquéis auriculares para que escuchéis mucho mejor, y nada, os dejo aquí la prueba. Piece of cake, Quill. Yeah, if your goal was to piss him off.
Y para ir terminando con el tema de la conectividad, tenemos conectividad Wi-Fi 6 y Bluetooth 5.3. Es uno de los más actuales, aunque ya ahora con los nuevos iPhone 16 ya ha salido el Wi-Fi o el Wi-Fi 7, lo cual en las próximas Mac supongo que insertarán esta tecnología. Y por cierto, no lo he dicho sobre el tema de los accesorios. Para mí esto es súper importante, y es que en cuanto tengáis vuestra Mac es muy importante, en mi opinión, un protector de teclado y también una funda que le proteja a la Mac. Os lo dejaré en la descripción, lo que yo personalmente utilizo, y además de la funda o lo que viene siendo la carcasa de la Mac, que aquí en pantalla os muestro cómo se lo puse, pero también tengo lo que es la funda para llevármelo de viaje, es decir, una funda rígida muy buena y compatible para las MacBook Air de 13 pulgadas también, y obviamente con esta de 14. La de 16 os dejaré también algún accesorio similar, y si queréis saber más sobre este punto de accesorios, igual os hago un vídeo específicamente de accesorios de Mac, que en mi opinión son vídeos que merecen la pena, porque proteger tu Mac, que es súper cara, es una muy buena inversión. Así que para ir finalizando, os diré si vale la pena o no. En mi opinión, si hablamos de pros y contras, empezando por los contras, que son los puntos negativos, tengo que decir que el primer punto es el tema del precio. Sin embargo, en mi caso lo pude conseguir de oferta, por lo que en mi caso se elimina el tema del precio. Pero un punto también que es importante tenerlo en cuenta es el tema del peso. Diría que es un contra porque aunque tiene muy buenos materiales, el ordenador sí que es bastante pesado. Y eso que se habla de la versión de 14,2 pulgadas. La de 16 tiene que estar muy justificado utilizarlo, porque realmente yo no lo veo necesario, porque son 2.1 kilos, o sea, es bastante peso. Serían como 2 bolsas de arroz prácticamente y algo más llevándolo en tu mochila, o sea, es algo muy pesado, que en mi opinión personal se vuelve un dispositivo muy poco portable. Sin embargo, el que sí que es portable y tiene un buen peso y aún así no se llega a pasar esos límites, vendría siendo la MacBook Pro de 14 pulgadas. Como digo, en mi caso personal tuve mucha suerte de encontrarme con esta unidad, pero si me tuviera que quedar con un punto negativo sería con el tema del peso. Tienes que pensarlo bastante bien porque pesa lo suyo. Eso sin tener en cuenta lo que es el cabezal de carga con el cable y demás, que es un peso adicional. Y sobre los pros, es decir, los puntos positivos, pues aquí todos. La verdad es que en mi opinión no he encontrado un portátil más completo que esta MacBook de 14 pulgadas. ¿Sería más completo del 16? Os digo que no, porque es mucho peso, pero esta en concreto, si os vais a por un M Pro o M Max, es una locura. El M Max consume un poquito más cuando le metes muchísima caña, pero te rinde muy pero que muy bien. Y si me preguntáis cuál sería el punto medio para todos, yo creo que las M Pro, porque las M Max son para gente que mete muchísima caña en los portátiles. En mi caso yo le meto mucho trabajo y rinde perfectamente. En ningún momento se me queda parado o lagueado o lo que sea. No, me rinde muy pero que muy bien. Pero sí que hay ciertos puntos que me dicen, jolín, por esto sí que lo compraría. Y sería por el tema de la autonomía. Aguanta muchísimo. El tema del rendimiento, aunque no esté conectada a la corriente, rinde muy pero que muy bien. Otro punto súper importante también es el tema del sonido. No emite ningún tipo de ruido, a no ser que lo exportes un vídeo de 8K con multicapas y corrección de imagen, de sonido, estabilizando las imágenes. Es decir, tienes que meterle muchísima caña. O un programa de 3D, programas de arquitectura, es decir, todo lo que tenga que ver con gráfico. Además, otro punto súper importante, el tema del sonido. Es una locura lo bien que suena. Para los que se dediquen profesionalmente a la música, esto es una locura. Me sorprende mucho que suene tan bien en un tamaño tan reducido. Y súper importante también el tema de los conectores. Además del trackpad, súper sensible, muy cómodo, súper amplio, y el teclado muy cómodo. Y si pudiera decir algún punto en el cual les tocaría mejorar, es el tema de la pantalla. Personalmente sí que le quitaría el notch, no me molesta, pero sí que me daría un puntito extra. Así que como veis, tiene muchos más puntos positivos que negativos. Y la conclusión es, ¿vale la pena o no? Pues aquí depende, porque no le puedo recomendar a un estudiante que está empezando la carrera, por ejemplo, o que está haciendo cualquier curso, que se vaya por esta MacBook Pro. No, porque no tiene ningún sentido, porque para él muy probablemente la MacBook Air sería más que suficiente para temas de navegación web, o si lo quieres para consumir contenido o cosas así puntuales. Y obviamente puede ser tu ordenador para editar vídeos hasta 1080 y puede que alguno en 4K, sí, no estaría mal. Pero si le vas a meter muchísima caña, muchísimo trabajo, y sobre todo me refiero a nivel gráfico, sí, una MacBook Pro, sea un chip M Pro o sea una M Max, es una locura. Rinde muy pero que muy bien, y te va incluso a sorprender que no emite ningún tipo de sonido, pese a que está haciendo el trabajo de igual dos ordenadores súper potentes juntos. Y no, para que me pregunten, no estoy exagerando. Si lo habéis probado, o la gente que me está viendo y que ha probado los MacBook Pro con los procesadores M Pro o M Max, porque no me quiero enfocar en una generación en concreto, pero todos los procesadores M, desde que probé el M1 y este que es el M2 Max, son una locura. Rinden muy pero que muy bien, y sobre todo la alta eficiencia de energía, es decir, que tienen un alto rendimiento con mucha menos energía, por lo que vamos a ahorrar mucho en energía. Así
Así como digo, todo depende del tipo de usuario que seas. Yo he sido muy claro, y es que si eres un usuario promedio con un procesador M1, M2, M3, M4, más que suficiente, y los que salgan adelante. Luego si es un poquito más exigente y quieres grabar vídeos o editar vídeos en 4K, pues sí, los M Pro están muy pero que muy bien. Y si eres muy exigente y quieres lo mejor de lo mejor y un portátil, sí, los M Max son lo mejor de lo mejor, por lo menos actualmente, y ya no me quiero imaginar con las futuras generaciones, que serán una locura. Así que nada más, chicos, hasta aquí mi experiencia tras 3 meses de uso. Obviamente haré un segundo vídeo sobre esto, igual después de un año o después de 6 meses, de cuál ha sido mi experiencia. Así que podéis en este vídeo aprovechar y hacerme todas las preguntas que queráis, programas que queréis que pruebe, o cualquier duda que tengáis, de verdad dejarla, que seguramente se habrán escapado cosas, pero he intentado hacer el vídeo lo más completo posible, abarcando todas las posibilidades y contando lo que a mí en lo personal me hubiese gustado saber. Por mi parte, deciros que os podéis suscribir, darle like, por supuesto, me ayudáis muchísimo, comentar, como digo, cualquier duda que tengáis. Me despido y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós, chao.